Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenida a una emisión más de Sexualidad en tu propia voz. Como cada jueves, agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de radioeducación en el 1060 de AM, 96.5 de FM, a quienes nos escuchan a través de nuestra página web de radioeducación y por supuesto a quienes lo hacen a través de las plataformas como Facebook, Twitter y YouTube. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, pues hoy... quiero que este programa sea en honor a mi padre, Miguel Hernández Labastida, que falleció hace unos días, el 18 de julio, y bueno, pues en su honor. Pero además también podemos platicar de esto que sucedió en Veracruz, que se aprobó la ley de interrumpir el embarazo legalmente. Y entonces, bueno, pues yo no estoy bien enterado de cuántos fueron los votos a favor, cuántos estarían en contra, pero sí reconozco que Veracruz se suma a los estados donde las mujeres tienen pleno derecho de decidir sobre su propio cuerpo en cualquier condición de su vida. Y esto yo creo que es bien importante que nuestro público lo sepa, que está sucediendo en Veracruz. Así es, Juan, ya es ley, como tú lo dices, en Veracruz, la despenalización del aborto, que fue publicada en la Gaceta Oficial, para ser exactos, el pasado martes 20 de julio, y el dictamen fue aprobado en el Pleno con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Hay que decirlo, Veracruz es el segundo estado en despenalizar el aborto en el país en este año. Recordemos que hace 15 días, hace 2 programas, tú nos platicabas que el primero de este año fue Hidalgo y ahorita este segundo que se une Veracruz, y ahí también algo estaba pasando en el Congreso de Baja California Sur, que bueno, ahí se bateó la iniciativa, pero bueno, hay que seguir atentos a este tema y por supuesto que otros estados de México se unen a la despenalización del aborto. Pues sí, y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco que tiene que ver con este tema sobre cómo se construyó una sociedad donde se creía que por naturaleza el hombre era superior y la mujer inferior. Lo que sociológicamente se le llama el patriarcado, la era fálica, es decir, ¿cuándo empezó a gobernar el humano con pene? Uh-huh. ¿Cuándo resultó que la humana con vulva no era igual, valía menos, valía inferior? Todo eso no es natural, el machismo no es natural. El machismo es una construcción social. Entonces, hoy vamos a hablar en este programa sobre la construcción social del machismo y más específicamente al final del programa iremos hablando del machómetro mexicano. Es decir, una medida con la que se mide el machismo, valga la redundancia, se mide el machismo mexicano. Un metro con el que se mide el machismo mexicano. Y pues vamos a preguntarle a nuestro auditorio si tiene anécdotas de ritos de iniciación que le exigían de su infancia o adolescencia para ser reconocido en el grupo de hombres. Podría ser desde alcohol, hacer cosas muy aventadas, osadas, ¿no? Drogas, ¿no? Tener su primer encuentro sexual con una persona mayor. Sexual cuando no querían o todavía no estaban listos para eso. Entonces, toda esta parte, yo invito a nuestro auditorio, ¿qué te parece, Edith? Que nos cuenten también brevemente si recuerdan algo que les daba miedo de niños o de adolescentes que sus amigos les exigían que hicieran, pero que tú sentías miedo. Y bueno, pues ser miedoso te baja puntos. Cosa de mujeres. Te baja puntos en el machómetro. Entonces, claro, se cubría el miedo con un machismo que finalmente es una mascarada, una armadura, un teatro
que el hombre debe actuar negándose a sí mismo el verdadero hombre que es. Entonces, de eso vamos a hablar, cómo se fue construyendo a lo largo de la historia. Así es, Juan. ¿Y quién más para hablarnos de este tema que tú, siendo el conductor de este programa y por supuesto el especialista invitado del día de hoy, porque en esta ocasión tú eres el que nos va a contar cómo se fue formando históricamente el machismo y cómo se fue adoptando en diversas culturas? En específico, pues también vamos a ejemplificar en nuestro país cómo hemos vivido el machismo. Hay que invitar a las personas que nos están escuchando a que se comuniquen con nosotros, que nos escriban a través de Facebook, @sexprovozoficial, o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Pero antes de que ustedes se comuniquen, escuchen esta primera cápsula. ¿Qué es el machismo? ¿Sabías que ¿En México el machismo sigue siendo un referente de la identidad masculina? El machismo es el conjunto de acciones que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. Se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Su principal característica es la degradación de lo femenino, y su mayor forma de expresión es la violencia en contra de las mujeres. En México, por ejemplo, el machismo sigue siendo un referente de masculinidad, pues aún existen varones que continúan adoptando y reproduciendo el estereotipo de macho. El estereotipo de macho se compone de creencias como que los hombres son más fuertes e inteligentes que las mujeres, que los hombres mandan y las mujeres obedecen, que los hombres no deben llorar o que no pueden ganar menos dinero que su pareja. También de actitudes como no involucrarse en las labores del hogar ni del cuidado de los hijos e hijas, tener una sexualidad activa y heterosexual, no expresar emociones o sentimientos, entre otras. Del artículo ¿Sabes qué es el machismo?, del Gobierno de México. Acabamos de escuchar esta cápsula que nos prepara nuestra compañera Alejandra Montes de Oca. Nos dice cómo está concebido el machismo en esta sociedad, en esta cultura mexicana. Pero antes de conocer la actualidad, mejor tú, Juan Carlos, cuéntanos cómo es que se empieza a hablar de machismo en la parte de la historia. ¿Cómo empieza a surgir estas actitudes hacia las mujeres, o en qué momento el hombre es el que empieza a tener el poder de prácticamente casi todo lo que se vive, lo que se piensa y también lo que se decide a nivel social? A nivel social y además a nivel de la vida de su mujer y de sus mujeres, porque decidían todo. Pues mira, encontramos que en la antigüedad, la historia, quien estudia la antigüedad, tiene una ciencia auxiliar que se llama arqueología, y es ponerle fecha a los objetos que se encuentran en las excavaciones, en ruinas. Entonces, gracias a este método, se fueron encontrando a lo más profundo, es decir, a lo más antiguo, puras muñecas sin rostro, con pechos grandes, se dice como si estuvieran amamantando, con abdomen abultado, se interpreta embarazadas, y la vulva, en vez de estar en la posición anatómica entre las piernas de la mujer, está expuesta, como si estuviera expuesto un pene, ¿no? En una escultura de varón. Está en esa posición la vulva. Y sin rostro, no tienen rostro, les decía. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Se encuentran estas mujeres, al principio en Willendorf, en la región de Europa, entre Austria, Francia, por allí, donde
a partir de estas dataciones, estas fechas que les pusieron 25,000 antes de Cristo, se le dice el Paleolítico Superior, la Edad de Piedra Antigua, hasta el 8,000 antes de Cristo, es decir, 17,000 años se encontraron muñecas, ni un solo hombre, ni una niña, ni un niño, pura mujer adulta, y parece que embarazadas, y mostrando sus genitales. En toda esta época se vivía en la era del hielo, eran glaciaciones, y se piensa que si bien no hubo un matriarcado, porque no hay ningún dato que nos diga que las mujeres sometieron a los hombres de la terrible forma que los hombres después sometieron a las mujeres, más bien nos habla de relaciones más comunitarias, cooperativistas, que competitivas. Se dice entonces que eran sociedades matrilineales nómadas. No existían las ciudades, no se sembraba lo que se iba a comer, no se tenían animales domésticos y se casaba por igual, tanto hombres como mujeres. Hay dibujos en las cavernas donde tanto hombres con el pene se les dibuja y mujeres se les dibujan los pechos atacando al mismo mamut. Y encontramos también hombres que se quedan en la comunidad con las mujeres y las crías, entre otras cosas para defenderlas si alguien las ataca. No se quedaban solo las mujeres cuidando crías, sino que algunas iban a la cacería y algunos hombres no iban a la cacería, se quedaban en la comunidad. Y pues al final cuidando crías, porque no falta la mujer que teniendo un bebé y teniendo otro llorando le diga, ay, agárramelo, por favor, cárgalo. Y entonces imaginamos que también participaban en la vida, no es doméstica, pero sí intrafamiliar, tampoco es familiar, sino de la comunidad en estos años de las glaciaciones. Cuando se descongela Europa, surgen maremotos, diluvios, huracanes, muchas ciudades son sumergidas, sobre todo las que estaban construidas en las costas, y poco a poco va emergiendo la tierra seca y los sobrevivientes humanos, las sobrevivientes humanas, van conociendo por primera vez las plantas y las semillas, porque imagínate, Edith, que antes era puro hielo, luego pura agua. Sí. Apenas surge la tierra y van conociendo que hay diferentes plantas, que algunas son comestibles, otras no te las comas, se las comió el compadre y se petateó, ¿no? Y entonces van aprendiendo en la práctica que además las pueden sembrar cerca de su aldea o en su propia aldea, en su comunidad, y surge la agricultura. Más o menos por el año 8,000, si ustedes compran una revista que se llama Arqueología Mexicana, ahí por septiembre del 2014, hubo un número que era Arqueología Mexicana sobre las legumbres y verduras mexicanas. Entonces fue cuando se sembró el primer frijol, la primer calabaza, el primer nopal, y todos datan como el 7,500 antes de Cristo, 8,000 antes de Cristo. Mira, coincide con lo que pasó en China, que se empieza a sembrar en los mismos años el arroz, y con lo que pasó en Europa. En esas épocas surge la agricultura, sobre todo con el trigo. Y entonces, como ahora se tienen que esperar a cosechar lo que acaban de sembrar, se van haciendo semisedentarios. Cuando están en la edad del hielo, son nómadas. Y cuando son semisedentarios, hay un fenómeno muy interesante, porque desaparecen las esculturas solo femeninas. Aparece por primera vez el hombre esculpido, pero pegado a la mujer. Dioses andróginos, diosas andróginas, que le dio nombre en los años del 8,000 al 4,000, cuando se inventa la agricultura. Las divinidades son hombre y mujer. Hombre en griego es andros, mujer en griego genos o ginos. Ya de ahí que la mujer va al ginecólogo. Entonces, andrógino quiere decir pegado hombre-mujer. Y es la época del descubrimiento de la agricultura, y es la época, estamos hablando del 4,000 antes de Cristo o antes de nuestra era, del 8,000 al 4,000. Es hasta el año 3,000 que podríamos decir que la arqueología encuentra en las capas superiores, en las inferiores, mujeres, mujeres, mujeres. En las siguientes, equivaliendo a 4,000 años, dioses andróginos. Diosas andróginas. Y hasta arriba, es decir, la última, la más moderna, 3,000 años antes de Cristo, ¿qué va a aparecer en la arqueología? Penes, falos, esculpidos en las piedras,
falos en los templos, y vamos a tener que por primera vez en la historia de Europa Occidental se considera al hombre el dador de la vida, no a la mujer. ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambió? A esto de estudiar por qué cambió un pensamiento, en historia y en filosofía se le conoce como historia de las mentalidades. ¿Por qué un pueblo cambió de mentalidad? Tannenhill, una historiadora feminista inglesa, aventura una hipótesis y dice, pues bueno, mientras las mujeres, tenían puestos de poder compartidos con los hombres, se veía claramente que ellas eran las que daban la vida. Entonces eran diosas en la religión. Pero cuando estamos en la era fálica, se empieza a decir que para que nazca un bebé basta la semilla masculina horneado en horno de mujer. Y entonces concluyen, el que da la vida al principio es el hombre, porque es el hombre el que pone la semilla masculina, la mujer solo lo hornea. Ella no es la dadora de vida, es el hombre el dador de vida. Y empieza a venerarse la semilla masculina. ¿Cómo se dice semilla en latín? Semen, semillero, semenario. ¿Cómo se dice semilla en griego? Espermatos, espermatos. ¿Cómo se dice semilla en náhuatl? Mecos. Y hoy entre hombres creemos que es una grosería, una mala palabra, pero en realidad quiere decir semilla en náhuatl. Y como todas las palabras náhuatl las hacemos peyorativas como chichis, que no es otra cosa que pechos, pues claro, creemos que mecos es grosería, pero no, es náhuatl y es la palabra para decir semilla. Y entonces, como es el hombre el que pone la semilla y la mujer solo la hornea, ¿cómo se dice horno en latín? Fornix. Y así se le empezó a llamar al útero de la mujer. Por eso, fornicar es jugar con el horno de la mujer. Ajá. Y entonces, el fornix, ella solo lo horneaba, ella no le dio la vida. Le dio la vida la semilla masculina. Juan, entonces tú corrígeme, pero entiendo que desde la etimología de las palabras se está viendo reflejado el nacimiento del machismo. ¿Es así? Es que el patriarcado inventó dos cosas: la escritura y las ciudades. Recordemos que antes del patriarcado eran seminómadas y antes nómadas. Cuando ya está el patriarcado, surgen las ciudades. Entonces todo en la ciudad está diseñado para que el hombre mande. Pero surge la escritura y por lo tanto el lenguaje. El lenguaje que pasa de generación en generación. Entonces, con mucha intuición lo captaste. Sí, efectivamente, el lenguaje europeo occidental, hispano, árabe, náhuatl que hablamos en México, es machista patriarcal desde su esencia, porque para existir tuvo que escribirse, y la escritura la inventaron en el machismo patriarcal. Por eso cuesta tanto trabajo cambiar la escritura. Y hay tanta resistencia a decir, no, al lenguaje incluyente, destruyen el español, ¿no? Por eso. Así es, pero un fundamento muy válido lo que tú nos estás platicando e importante para que nos haga reflexionar y entendamos que sí debemos ser incluyentes. Claro que sí. De hecho, la humanidad es incluyente por naturaleza. Una rosa no le dice a una margarita que está junto sembrada, ay, hazte para allá porque eres rara, diferente, o hueles distinto. O sea, la naturaleza es diversa por sí misma. Sí, nosotros nos negamos a esa diversidad. Sí. Recuerden que este programa es grabado a la distancia, sin embargo estamos atentos a sus comentarios que nos hagan llegar, así que escuche muy bien cómo puede ponerse en contacto con nosotros. Te invitamos a participar a través de las redes sociales: Facebook, Sexprovoz Oficial; Instagram, Sexprovoz.
No deje de escribirnos o mandarnos mensaje de voz. Nos interesa conocer su opinión sobre el tema, también sus dudas y por supuesto las recomendaciones que nos hagan llegar. Ahora es momento de leer qué es lo que usted nos escribió en la emisión pasada, programa en el que conversamos con la doctora Laila Sánchez Curi sobre la vida, obra y sexualidad de Alice Guy, mujer considerada la primera cineasta de la historia. Y en esta ocasión en Facebook nos escribió Antonio Lagunas Guevara. Quiero enfatizar, Juan Carlos, que este comentario que vamos a leer de Antonio Lagunas Guevara ya nos lo hicieron llegar apenas hace unos días. Quiero recordarles que a quienes nos escriban a través de WhatsApp, la contestación no es inmediata y si ustedes se podrán dar cuenta, tampoco le damos lectura a sus mensajes porque no nos encontramos en Radio Educación. Sin embargo, ahorita vamos a leer este comentario donde Antonio nos dice que ¿por qué hablan a la ligera de clase social con una clasificación no científica? ¿Cuál es su concepto o definición de clase social? ¿Qué caracteriza a una clase social? ¿Cómo sé yo de qué clase social soy o pertenezco? Yo creo que seguramente don Antonio tendrá un concepto más científico y más especializado que el que podamos manejar aquí, si lo que le parece que aquí lo manejemos superficialmente. Puede ser que haya sido el programa en donde yo dije que no solo había que analizar a las mujeres desde perspectiva de género, sino de clase social también. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Bueno, desde el concepto marxista le puede parecer tal vez un concepto antiguo, seguro ya debe haber muchos más modernos, pero sobre todo los que se miden a través del ingreso por familia o ingreso per cápita. Ajá. Entonces ahí se pueden hacer clasificaciones. Entonces no es lo mismo una mujer de clase rica que nació en buena cuna a una mujer que nació pobre. Entonces es en ese sentido, don Antonio, que usamos la categoría de clase social. Y bueno, Antonio, nosotros estamos a la espera de que nos continúe usted escribiendo a través del WhatsApp de cabina. Un poco tarde le contestamos, pero aquí estamos para leerle. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice: buenas noches, equipo de Sexualidad en tu propia voz. Hay mujeres que actúan como hombres y no es que sean lesbianas u otro género, es porque saben que tienen los mismos derechos y quieren hacer lo mismo que los hombres. Al igual, hay hombres que lo mismo hacen y es por colaborar y conservan su mismo género de nacimiento. Esto es respetable. La información que dan es muy interesante e importante. Gracias. También nos dice Juan Ernesto Guerrero Mancera que continuemos cuidándonos, que debemos de vacunarnos y, por supuesto, esperar y respetar. Leonor Cayetano, hola, ¿alguna película en especial que deberíamos ver de esta gran mujer? Gracias. Leonor, durante la transmisión del programa hicimos algunas recomendaciones. Puedes volver a escuchar el programa o consultar nuestra página de Facebook, @SexProVozOficial. Y ahorita la película que se me viene a la mente y que es una de las más emblemáticas es El Hada de los Repollos. Tú puedes ingresar ahí a YouTube, poner Alice Guy, El Hada de los Repollos, y vas a poder ver pues las producciones que ella realizó. No son muchas, o sea, no las 1000 que ella logró rodar, pero sí algo de su trabajo que se ha estado rescatando en últimos años. Y sí decirles, son producciones chiquitas, o sea, no crean que van a encontrar una película de media hora o de una hora, no. Es a lo que ahorita se le conoce como el cine minuto. Sus películas de ella eran de 1 minuto, entonces lo que pueden hacer es eso, meterse a YouTube, su nombre, Alice Guy, se escribe Alice Guy, para que ustedes ahí encuentren tu material. Juan Gabriel López Robledo, muy buen programa el día de hoy, muy entretenido. Saludos a toda la producción y a su invitada Sánchez Curi. Muchas gracias, Juan Gabriel, también nosotros te enviamos un saludo. Adriana Castañeda, buenas noches, estudié comunicación. En los grandes relatos de la historia del cine apenas se habla de ella. No la recuerdo en toda mi formación universitaria, ni en mis clases de teoría cinematográfica, ni en mis clases con Barbachano. Alice Guy cobró un sentido en mi vida de analista de cine hasta no a través de mis libros, sino de la emoción de mi hija al haberme contado la historia y el aportarme de esta mujer. La narrativa cinematográfica es primordial en la formación de las realidades. Muchas gracias. Qué bonito comentario, qué bonito, Sí. muchas gracias.
Sí, qué bueno y también qué felicidad y alegría para nosotros saber que las personas que nos escuchan también son un referente para nosotros, ¿no, Juan? Porque justamente Claro, por eso les pedimos que se comuniquen con nosotros, que nos claro. escriban para tener esa retroalimentación. Los invitamos a que lo sigan haciendo de esta manera, dado que nos encontramos todavía grabando nosotros a la distancia. Así es, saludos a Leonor Cayetano y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotras y nosotros. Pues continuando con el tema que nos estaba incumbiendo, ¿qué pasó si las mujeres venían siendo las dadoras de vida? Se usó la religión para someter a las mujeres en su espíritu y se empezó de los primeros, las primeras etnias, razas, culturas que yo reconozco que empezaron a someter a las mujeres fueron los judíos, los hebreos. Hacia el siglo X antes de Cristo, antes de nuestra era, todavía hay 3 escritoras bíblicas, Ruth, Esther y Noemí. En los rollos posteriores ya no aparece. ¿Y qué aparece por primera vez? Que Eva salió de Adán, que Adán parió a Eva, que es el hombre del cual viene la vida, no de la mujer. Yo creo que fue cesárea, Edith, porque a ver, dime cómo de las le pueden hacer a alguien. Pero lo repitieron de tal manera que su pueblo lo aprendió. La mujer dejó de ser aquella sabia escritora en la misma Biblia, y ahora ella tiene que agradecerle al hombre, porque gracias al hombre, Adán, eso significa Adán en hebreo, hombre. Ella existe. Ella existe, exacto. Y esto también pasa en Grecia siglos después. Esto pasó en la Biblia en el siglo X antes de Cristo. En el pueblo griego pasa en el siglo VIII antes de Cristo, con un escritor llamado Hesíodo. Escribió un libro que se llama Teogonía. Y él en Teogonía dice que ya los dioses hombres le ganaron la guerra a las diosas mujeres, que reconoce que ellas mandaban, pero que ya a partir de ahora ya no va a ser así. Y Zeus derrota, en una tradición es su madre Demeter, en otra tradición es su hermana mayor, Demeter. Y el asunto es que Demeter era la madre tierra, era la diosa tierra que daba de comer, y entonces eso era lo más importante, y dicen ahora los teólogos, no, lo más importante es el cielo, Urano, el zodiaco, estudiar los cometas, estudiar las constelaciones, y como Urano es masculino, y Gea, la tierra, es femenina, ya la mujer quedó sometida al hombre. Y así empieza Zeus a Demeter, Urano a Gea, y así todos los dioses van sometiendo a alguna diosa, en tal forma que empiezan a leer esto en las iglesias griegas, y digo iglesias a propósito porque iglesia es una palabra que viene de eclesia, en griego, que quiere decir reunión, quiere decir gente reunida, congregación. Las iglesias no son los muros, a eso se les llama templo. ¿Qué es la iglesia? La gente que se reúne adentro en ese templo, esa es la gente, la iglesia. Y entonces los griegos pues tenían sus templos donde se reunían para su religión y se les empieza a leer el libro de Hesíodo, donde se les empieza a meter en la mente que la mujer nació del hombre, que el hombre ya es superior, que los dioses mandan sobre las diosas. Entonces se usa la religión para convencer a las mujeres de que son inferiores. No se hubiera podido. Y la otra fue la violencia. No olvidemos que Pitágoras decía, nuestros padres nos enseñaron a golpear a las mujeres desde niñas, porque el día que las consideremos nuestras iguales, se convertirán en nuestras superiores. Terrible. Muestra una violencia terrible nacida del miedo. El macho, mucho de su violencia nace del miedo. Y entonces vamos a tener que cambian las religiones. El rey Solón les empieza a quitar derechos a las mujeres, les quita el derecho a la propiedad en el siglo VII antes de la era cristiana. Entonces la mujer ya no puede poseer casa, ya no puede poseer tierras, ni esclavos, ni ganado, las destinan a la pobreza. Y las que eran princesas renuncian a ser princesas, ya no pueden ser princesas, las que eran reinas ya no pueden ser reinas, y entonces les quitan una fuente de poder muy importante. Ya Solón les había quitado la propiedad y el título de propiedad. Y la propiedad da poder. No es lo mismo rentar que tener una casa propia. Luego, Pericles les quita el derecho
hoy diríamos a la universidad, a los estudios superiores. En Grecia se decía a la filosofía. Las mujeres solo pueden aprender a leer y escribir lo básico. Fui al mercado, 3 naranjas, 20 manzanas, ahorita regreso. No deben tener maestras que les enseñen a pensar, ni maestros. No pueden ser discípulas de ningún maestro. Y eso se llama universidad, donde se te enseña a pensar, bueno, supuestamente. Pero, oh, Alá, ¿no? Dios quiere en árabe, oh, Alá. Ajá. Pero, y luego Alejandro Magno les quita el derecho a usar las armas, saber defenderse. Entonces tenemos que en Grecia van a cambiar las leyes, no solo la religión, para someter a las mujeres. Finalmente, a partir del siglo III antes de Cristo, antes de nuestra era, se les ordena mantenerse encerradas dentro de su casa. Queda prohibido que las griegas salgan a la calle. Y esto lo vamos a encontrar también en Roma, pero ahí establecido a través de una ley llamada Ley de las 12 Tablas, en el año 450 a.C., 450 antes de nuestra era. Igual se les ordena a las mujeres no salir de su casa, no tienen derecho a salir de su casa, no tienen derecho al espacio público. ¿Cómo se dice casa en latín? Domus. De ahí que mi casa es lo doméstico, son los asuntos de mi casa. Quien está encerrada en la casa se le dice domada, dominada o domesticada y se abrevia dama. A la mujer romana se le enseñó a ser toda una dama. Pero además, si ganaba el divorcio, ella se tenía que ir de la casa, Edith, con la carga de su matriz. ¿Cómo se dice la carga de la matriz en latín? Matrimonium. Con los hijos se tenía que ir y el hombre, aunque hubiera perdido el divorcio, se quedaba con... En su casa y con la propiedad, con todo. Exactamente. Y entonces, híjole, muchas mujeres, por miedo a no tener a dónde irse con los hijos, soportaban violencia de un macho que sabía que él, aunque ella se fuera, se quedaba con la casa. De allí que familia, en latín, quiere decir esclavos. Viene de fame, fame es hambre, hambreado es famelus, el plural como en carrera, carrera se dice curriculum, una carrera, muchas carreras, currícula. Un esclavo, un famelus, muchos esclavos, familia. Entonces familia no quiere decir el lugarcito que Dios creó para mi protección y mi educación y mi amor. No, quiere decir el lugar donde se te enseña a obedecer. Y obedecer al hombre. Al hombre, pero a través de la mujer. Sí. Porque el hombre deja órdenes que la mujer se tiene que convertir en capataz, que se cumplan las órdenes del padre de familia. Y entonces, por eso pater familia en latín significa dueño de los esclavos, porque pater es dueño, de ahí viene patrón, a quien me debo, de ahí viene patria, a quien me debo. Entonces, pater familia significa el dueño de los esclavos. Y entonces en Roma se afianza en el modelo de vida el machismo patriarcal y en las leyes. Si ustedes se identifican con esto que nos está platicando Juan Carlos de la historia del machismo, por favor, mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15 y por favor también respondan a la pregunta que Juan Carlos nos hizo al inicio, que ustedes nos cuenten una experiencia que los haya hecho sentir hombre, varón, fuerte, poderoso. Retos que se nos ponen, que se les llama en sociología, en psicología social, ritos de iniciación a la masculinidad. Por ejemplo, en mi familia no es recomendación, era horrible, si ahora yo lo pienso, siento mucha angustia y vértigo. De chavitos, brincábamos de una casa a la otra, en unas 2 casas de 2 pisos y un pasillo en medio, como de 1 metro. O sea, si uno de nosotros se hubiera caído, hubiera sido una tragedia, Edith, porque además allá abajo estaban los tanques de gas en ese pasillo de mis vecinos. Entonces, nos estimulábamos entre chavitos, a ver, bríncale, ay, ¿a qué no te atreves, no? Y ahí estábamos, brinque y brinque desde los 8, 9, 10, 11 años. Yo digo, o sea, ¿cómo nos atrevimos? Y ahora siento vértigo de esa altura. Y si hubiera pasado un resbalón, hubiera sido una tragedia. Entonces, bueno, eso era un ritual de iniciación de masculinidad entre mis hermanos, mis primos y yo, que nos platiquen a qué se animaban a hacer de peligroso, de riesgoso, de chavitos para ser aceptados en un grupo de hombres. Por el momento, escuchemos esta última cápsula, micromachismos.
muchos tipos de violencia contra las mujeres que suceden a diario en México. Sin embargo, hay uno que es poco visible y se le conoce como micromachismo. Se expresa con frases o conductas que parecen ser inofensivas, pues están muy arraigadas en la sociedad. Esta forma de violencia es tan sutil que muchas veces suele ser normalizada tanto por la persona que la ejerce como quien la sufre. Algunos ejemplos de este tipo de violencia, conocido como micromachismo, se presenta en frases como corres como niña, vístete discretamente, sé moderada con la bebida porque tomas como hombre, o date a respetar y a desear. También se presenta con prácticas como minimizar los sentimientos, pensamientos, ideas, problemas y opiniones de las mujeres, como frases como estás hormonal o seguro estás en tus días, así como corregir constantemente lo que dices. Creencias como el que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, que el rosa es para las niñas y el azul para los niños, que las mujeres no dicen groserías o que son emocionales y lloran mucho. Del artículo Machismos cotidianos en el sitio web www.reporteindigo.com. Acabamos de escuchar esta cápsula donde nuestra compañera Alejandra nos cita lo que es un micromachismo y una palabra que se ha sonado últimamente, que es esto, ¿no? ¿Qué son los micromachismos? Que si lo hablamos en un sentido estricto, Juan, en esta última parte, que antes de irnos a este corte, tú nos dabas el significado, ¿no? De familia, de dama, de mujer. Si reflexionamos, ¿qué es lo que significa cada una de las palabras que forman nuestro lenguaje habitual? Entonces también serían micromachismos, ¿no crees? Sí, por supuesto, porque el lenguaje fue, digamos, oficializado por el hombre. Es parte de la escritura y recordemos que si la escritura la inventan los hombres, ha sido muy difícil cambiar la escritura y cambiar el lenguaje a hacerlo más equitativo. Bueno, entonces, para continuar con la historia que traíamos, todo esto romano, de la ley de las 12 tablas, de este machismo que ya existía, donde incluso el señor romano podía matar a su esposa, no por cualquier razón, solo si ella no le obedece. Y entonces la violencia se instaura como forma de educación en la familia romana. Y el cristianismo adopta lo romano. Por ejemplo, ¿cómo se dice municipio en latín? Diócesis. Eso es romano y se adopta como división geográfica de la iglesia. Luego, ¿cómo se dice anciano en griego? Presbíterus. Y hoy el presbítero es el sacerdote en la iglesia católica. Entonces, al principio de la iglesia, Leonardo Boff nos dice que sí había mujeres sacerdotisas que oficiaban misa, que partían el pan. Como dice Fray Julián Cruz Alta, pues ¿quién sirve la mesa en una familia? ¿Quién parte el pan? ¿Quién parte el queso? Pues las mujeres. Entonces, si la misa era la fracción del pan y no había iglesias católicas, recordemos, solo había templos romanos, paganos, no había iglesias católicas, los cristianos se reunían abajo en las tumbas. Como las tumbas son abajo de la tierra en Roma, son las catacumbas donde los cristianos se reunían, no podían hacerlo en público. Cuando están escondidas, las mujeres tenían un rol muy importante. Cuando Constantino oficializa el cristianismo como religión del imperio, y como te acuerdas que las mujeres romanas no podían salir a la calle solas, no podían estar en lugares públicos, pues ahora la cristiana no puede oficiar la misa porque la misa se oficia en un templo público. Y como las mujeres no pueden tener lugar en lo público, pues dice Leonardo Boff en su libro Eclesiogénesis, léanselo, Leonardo Boff, Eclesiogénesis, que incluso hasta mujeres obispas menciona que existieron hasta el siglo III de nuestra era, después de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ver a lo largo de toda la Edad Media estos festivales feudales donde dos hombres tienen que ir a caballo con espadas muy largas, con lanzas, y que tienen que matar al otro a través de la armadura para salvar a una princesa escondida en la torre de un castillo. Bueno,
vamos a ver que la hombría cristiana mucho va a tener que ver, aunque ya existía en Roma con los gladiadores, pero se va a ir como especializando. Ser hombre es pelear con otros hombres. Ser hombre es ganarle a otros hombres. Te chingué, cabrón, me la pelas. Y tú demuestras tu hombría peleando con otros hombres, midiéndote tu fuerza con otros hombres. Ajá. Y mucho de esto lo tiene el fútbol. El fútbol, no olvidemos que los deportes medievales se fueron convirtiendo en deportes modernos, y una de estas es vean el rugby. El rugby es un pleito entre cabrones, pelearse, golpearse incluso por la pelota, ¿no? Y se fueron refinando los juegos, pero el deporte era así. ¿Y esto a qué va a llevar? A que, por ejemplo, el machismo en México implica que el hombre no puede expresar sentimientos más que el enojo, más que la ira. Y entonces, si le duele la panza, se enoja. Si te extraña, se enoja. Si va tarde a algún lado, va enojado ya. Ajá. Si ama a alguien y no lo pela, se enoja. Y entonces el hombre aprende que ser hombre es estar siempre enojado, con jeta. Ajá. Y nos lo dicen hasta nuestras cancioncitas más inofensivas. Tortillitas de manteca pa' mamá que está contenta. Contenta. Tortillitas de salvado pa' papá que está enojado. Y eso se lo cantamos a los niños y a las niñas. Entonces van aprendiendo que papá siempre está enojado. A lo mejor papá tiene ganas de llegar, tumbarse de panza con los hijos y jugar canicas a la muñeca o lo que sea, pero a la mujer le dieron el encargo de ser la capataz de esos esclavos. Y entonces Juan Carlitos tiró la leche. Willy no hizo la tarea. Edithcita está de desobediente. Y el papá tiene que, dice Lacan, Jacques Lacan, meter la ley del orden a la casa. Tiene que poner cara de enojado. Además, el hombre, sobre todo en México, se nos enseña que no sentimos ternura, no sentimos cariño. Si dos hombres se ven y quieren darse un abrazo, se sacan los pulmones a madrazos. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué pedo? Dices, ay, no mames, acomódame el pulmón otra vez. Porque no saben ser cariñoso con otro hombre por sus miedos. Claro. Bueno, porque es recordemos que hemos dicho que eso es sinónimo de que seas gay, por así decirlo. Claro, entonces ¿Por qué? Porque no, claro, no puedes tener sentimientos, no debes de expresar eso, y mucho menos a lo mejor tengo un hombre. Un abrazo con cariño, con ternura, darle un beso a mi amigo que reencontré, pero por miedo, a veces a que me juzguen, que yo soy gay, pero también muchas veces miedo a que me guste y tenga una erección. Entonces, el miedo no es solo externo. La homofobia es parte del machismo. ¿Te acuerdas aquella vez que salió una pintura con Emiliano Zapata para el Metro Zapata, vestido así como trans y con una bandera mexicana desnudo? Hubo un escándalo. ¿Que por qué gay? ¿Qué insulto a nuestro héroe? ¿Que no podemos tener héroes gays? Ajá. A ver, si yo canto Lupe la lesbiana, Lupe la lesbiana, Lupe la lesbiana bajo al Tepeyac, así como viejito de iglesia. Me dicen, no seas grosero, ¿por qué la Virgen va a ser lesbiana? ¡Qué grosero! A ver, ¿qué tiene de malo ser lesbiana? ¿Entonces lesbiana es malo? Ajá. ¿Qué tiene de malo que hayan pintado a Zapata gay, trans? ¿Qué es ser trans, ser gay? ¿Lo hace valer menos? Entonces, si hay homofobia, y claro, dentro de esa homofobia, el machismo exige misoginia. Hacemos a los machos castrándoles toda su feminidad desde niños. El macho de hoy fue un niño castrado hace 20 años. El feminicida de hoy fue un niño que le pegaban si lloraba. Fue un niño que le enseñaron a odiar lo femenino. Desde niñito le enseñaron a odiar lo femenino. Primero en él. Debe castrarse todo lo femenino. El sentimiento, la ternura, la vulnerabilidad, la tristeza, la debilidad, la sensibilidad. Castrársela, pero le queda un hueco. Y luego le gusta una femenina, una mujer. Y el psicoanalista Mario Mieli dice, quiere llenar su hueco el macho con esa mujer que le gusta. Pero como nada puede llenar nuestros huecos, ninguna persona puede llenar nuestros huecos más que nosotros mismos, ¿sí? Las usa y las ama de una manera triste, dice.
de la triste manera que sabemos el macho ama a sus mujeres, porque le enseñaron que lo femenino es malo, que lo femenino es feo, que lo femenino es inferior, que él no debe tener nada femenino, que no debe hablar como vieja, no debe de saberse manejar en la cocina, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, no debe ser tierno, no debe saber acariciar, y entonces todo esto, hazlo toda su vida, estás haciendo a un macho a sus 25 años, que va a ser capaz de golpear a una mujer porque es femenina y le enseñaron que lo femenino se le debe someter y debe ser inferior. Entonces, creo que hay que hacer las propuestas para una nueva forma de ser hombre. Sí, claro, y lo hemos dicho en programas pasados, Juan Carlos, que es necesario el insistir en una nueva construcción de lo masculino. Decíamos en un programa con el doctor Beno de Kaiser que masculinidades igualitarias. Igualitarias. ¿No? Y claro, que ese hombre nuevo asuma la responsabilidad que le toca en todos los sentidos, como padre, como hijo, como esposo, como amigo, en asuntos que tengan que ver, como tú lo decías anteriormente, con la casa, con el aprecio hacia la familia, hacia un amigo. El cuidado de los otros, que no sea la mujer la que cuida al enfermo, la que cuida al viejito, la que cuida a los niños. No, el cuidado de los otros también es asunto de hombres. Y el autocuidado, que un hombre se preocupe por su salud, por su apariencia, eso no significa que seas débil o que tengas tendencia a volverte gay. Por supuesto que no, es válido, el hombre tiene que cuidarse. Por eso se inventó el término metrosexuales, porque pues querían diferenciarse, decir, sí me gusta cuidarme, pero no soy gay. Entonces tuvimos que inventar algo intermedio, ¿no? Y son los metrosexuales, que no son gays, pero les gusta sus cremas, así que para las arrugas, que el enchinador, que, ¿no? Pues no olvidemos que el maquillaje no tiene sexo. En Grecia los hombres y las mujeres se maquillaban. En Egipto se ponían sombra los hombres en los ojos, chapeaban los cachetes. Los griegos se pintaban los labios. Así que creo que es hora de construir una nueva forma de ser hombres, donde sepamos pedir ayuda. Los hombres se nos enseña a no pedir ayuda porque muestras tu debilidad, donde sepamos cuidar a las demás personas y, como tú decías, todo el ambiente doméstico, asumirlo como algo mío, no como que estoy ayudándole a ella, no. Quien comió allí, lava eso. Quien durmió allí, tiende esa cama. Y lo importante que también como hombres se cuestionen actitudes del propio padre, que tengamos el valor de preguntar, o sea, ¿por qué actúa así mi papá? Eso es lo que también nos llevará o los llevará a los hombres a que cambien y modifiquen esa actitud, que la seguimos implementando de generación en generación, porque si tu papá lo hizo contigo, por supuesto que tú lo vas a hacer con tus hijos. Si tú como hombre hay algo en tu interior que no te checa, que no te cuadra, con todo el valor decirlo, enfrentarlo e ir modificando esa parte del machismo. Asistir a grupos de hombres que quieren cambiar su violencia. Está Gendes de Ricardo Ayón y otros compañeros, está Corrazonar de Paco Cervantes, estaba ahí en el Metro Xola en Ciudad de México hace unos meses, ahora con la pandemia no sé si continúe, pero sí creo que es importante que sepan que hay opciones, asociaciones, grupos de hombres que quieren y trabajan, quieren eliminar su violencia, y creo que esto que dices es muy importante, la toma de conciencia de que soy macho, pero que no quiero serlo. ¿Cómo le hago? Así es, Juan Carlos. Si no alcanzaron a notar estas recomendaciones que Juan Carlos nos acaba de hacer, por favor consulten nuestra página de Facebook @sexprobosOficial para que ustedes indaguen sobre estos grupos. Les agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión. Si usted nos sintonizó un poquito más tarde o desea volver a escuchar este programa, recuerde que mañana ya estará disponible este podcast en el sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx, o también nos pueden buscar en iVoox como Sexualidad en tu propia voz. Estuvo con ustedes Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz.
históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.